¿Alguna vez has sentido que por mucho que hagas siempre vas tarde? ¿Que tu vida es una carrera continua llena de obligaciones, notificaciones, interrupciones y esa sensación permanente de urgencia, aunque siendo sinceros, ninguna de esas cosas son tan urgentes? ¿Y si te dijera que no es culpa tuya, que hay un sistema entero diseñado para mantenerte distraído, agotado y ocupado? Porque una persona cansada no tiene tiempo para cuestionar, ni pensar, ni vivir. Y también te voy a decir algo más. Hay una revolución silenciosa, una revolución que está pasando aquí y ahora. Gente que está diciendo no a ese ritmo artificial y que está recuperando su tiempo, su ritmo y su autonomía. Este vídeo es para ti, que sientes que el sistema te drena, que quieres salir de la rueda sin quemarte y que buscas pasos reales, no frases motivadoras vacías. Hoy vamos a desmenuzar cómo funciona la trampa y cómo recuperar tu presencia, tu calma y tu vida. Lo primero que vamos a hacer hoy es ponerle nombre a eso que sientes, porque no es solo cansancio físico, ni estrés, ni falta de tiempo. Es algo más profundo, es vivir en un estado mental que tú no has elegido, pero que te han enseñado a aceptar. Y cuando hablo de sistema no hablo de una estructura misteriosa, sino que hablo de la forma en la que hemos sido moldeados para funcionar, rápido, sin pausa, sin silencio, sin presencia. Hay una cosa que la psicología tiene muy clara. Cuando una persona pierde la sensación de tener el control sobre su propia vida, su energía se derrumba. No importa si duerme 8 horas, si come bien o incluso si se toma periódicamente unas vacaciones. Sin esa sensación de control interno, tu mente se agota de una forma que tu cuerpo no puede compensar. Mantenernos ocupados para que no tengamos espacio mental para preguntarnos hacia dónde nos dirigimos. Fíjate en algo, la mayor parte del agotamiento que sientes no viene de lo que haces, sino de lo que anticipas. Nuestro cerebro, cuando vive en un estado de alerta constante, se desgasta más por lo que teme que por lo que verdaderamente ocurre. En realidad, es como si cada notificación, interrupción u obligación te dejara una cicatriz permanente en tu atención. Y a lo largo del día, esas cicatrices son cientos. Y entonces te preguntas por qué no tienes fuerza para comenzar tareas importantes, para tomar decisiones, para hacer algo por ti y para ti. No es una falta de voluntad, es una saturación de tu sistema nervioso. Y entonces es donde la trampa se vuelve evidente. Si el sistema mantiene tu mente ocupada en lo urgente, nunca tendrás tiempo para lo importante. Nunca tendrás tiempo para construir autonomía, para reconectar contigo mismo, para cuestionar el ritmo que te han impuesto. Y por eso recuperar el tiempo no es simplemente organizarse mejor, sino cambiar la relación que tienes con él. Es empezar a entender que tu atención es un recurso finito, no es eterno ni inagotable, y que la sociedad actual está diseñada para drenar esa atención. Y cuando una persona está drenada, obedece, no porque quiera, sino porque no le quedan fuerzas para otra cosa. La psicología llama a esto indefensión aprendida. Llega un punto en que tu mente se acostumbra al agotamiento y llegas a pensar que es tu estado natural, cuando en realidad no lo es, simplemente has estado viviendo demasiado tiempo fuera de tu ritmo natural. Cuando empiezas a recuperar ciertas parcelas de presencia, tu cuerpo va a responder. La energía vuelve, la claridad aparece y el ritmo interno baja. Es como si de repente apagaras el ruido de un motor que lleva años encendido sin darte cuenta. El primer paso para lograrlo es reconocer que no estás así por casualidad. Estás cansado porque tu atención ha sido secuestrada. Y una vez que admites esto, el trabajo de verdad empieza. Porque recuperar tu energía no significa añadir nada, sino eliminar completamente lo que te sobra. Es darte cuenta que la mitad de las cosas a las que reaccionas cada día en realidad no te pertenecen. Y cuando llegas a este punto, cuando te das cuenta que puedes elegir qué ignorar y qué atender, ahí es donde comienza la verdadera autonomía. En la siguiente parte del vídeo vamos a hablar de lo que para mí ha sido un cambio radical. Comprender cómo el sistema fabrica esa sensación de urgencia constante y cómo puedes hackear tu propio cerebro para salir de ese modo reactivo que te drena sin ni siquiera darte cuenta. Si hay algo que domina nuestra vida moderna es la urgencia. Todo parece urgente, todo parece inmediato,
Todo necesita una respuesta ya, pero si te paras un minuto y lo piensas, ¿cuántas de esas cosas en realidad son importantes? ¿Cuántas mereces que sacrifiques tu paz y tu calma mental? La razón por la que vivamos en esa sensación constante de prisa, como he dicho, no es casual. Es un diseño, y no hablo de un diseño malvado, es un diseño funcional, fabricado para un sistema que necesita que estemos conectados todo el tiempo, disponibles, conectados y sobre todo consumiendo. La urgencia es una herramienta de control suave porque no te obliga, pero sí te condiciona. No te amenaza, pero te empuja. La psicología tiene una explicación muy clara para esto. Cuando tu cerebro detecta señales de urgencia frecuentes, aunque sean falsas, entra un modo que se llama modo de supervivencia anticipada. No estás huyendo de un peligro real, pero tu cuerpo se comporta como si así fuera. Y en este estado tu cuerpo se alimenta del cortisol, de la respiración agitada y corta. Y lo más importante es que te roba la capacidad de pensar a largo plazo. Y es que el sistema no necesita que pienses, necesita que reacciones. Por eso las notificaciones funcionan tan bien. Cada vez que recibes una, aunque no la atiendas, tu cerebro recibe un estímulo que le obliga a desplazarse de lo que estaba haciendo. No importa si el mensaje era irrelevante, importa la interrupción, importa la ruptura del presente, porque una mente que nunca está presente en el ahora no se dedica a cuestionarse lo que está pasando. Y si no, fíjate en esto, cuando estás inmerso en algo que de verdad te importa, puede ser un trabajo, una caminata por el campo, estar cocinando con calma, tu energía se recupera, tu atención se unifica y tus pensamientos dejan de ir a saltos. Y este estado es incompatible con el ritmo impuesto por las urgencias falsas. No es que te falte descanso, es que te sobra interrupción. Y eso es lo que a largo plazo destruye la sensación de autonomía. Y la urgencia también tiene otra trampa, te hace confundir urgencia con avance. Porque estás ocupado, sí, pero no estás creciendo. No estás construyendo nada tuyo, no estás cuidando tu energía. Solo estás atendiendo a lo que la vida te arroja por delante. Es como correr dentro de una rueda que gira sola. Y cuanto más corres, más exiges, pero nunca te lleva a ninguna parte. La buena noticia es que la urgencia no tiene poder real sobre ti. Es una ilusión sostenida por hábitos automáticos. Y los hábitos, cuando los miras de frente, empiezan a deshacerse. El truco está en poder reconocer cuando una urgencia es real o simplemente es un truco disfrazado de distracción. Y el cuerpo suele saber esto antes que la mente. Notas un nudo en el estómago, un pequeño sobresalto, una ansiedad suave que llega sin motivo. Eso no es intuición, es el sistema nervioso respondiendo a microalertas constantes. En cuanto empiezas a escucharlo, te das cuenta de que esas alertas no vienen de dentro, sino de fuera. El primer acto de rebeldía no es apagar el móvil o organizar la agenda. Es recuperar esa capacidad de decidir por ti mismo qué merece tu atención y qué no. Y te sorprenderás de lo rápido que recuperas tu energía cuando consigues que el mundo deje de empujarte. En la próxima parte vamos a hablar del enemigo silencioso de tu tiempo y de tu energía. El sistema de estímulos digitales que compiten contra tu cerebro y cómo puedes debilitar su efecto sin complicarte la vida. Hay algo que ocurre todos los días y que muy rara vez cuestionamos, y es la forma en la que los estímulos digitales atraen nuestra atención. Y no hablo solo del móvil, hablo de cualquier mecanismo diseñado para mantenerte mirando, observando, comparando y actualizando. La mayoría de la gente cree que usa todas esas herramientas a voluntad, pero en realidad son esas herramientas las que nos usan a nosotros. Y hay una prueba muy sencilla. Si dejases el teléfono en otra habitación durante un par de horas, ¿sentirías calma o estarías nervioso? El sistema lo sabe y lo aprovecha. Porque mientras tu atención está lejos, fuera de ti, no tienes tiempo suficiente como para construir nada propio. Lo más peligroso que puedes hacer hoy en un mundo saturado de estímulos es tener una mente clara. Porque una mente clara, entre otras cosas, no compra compulsivamente ni se deja arrastrar por estímulos vacíos. Una mente clara recupera la capacidad para decir, esto no va conmigo. Y eso, para un sistema diseñado para mantenerte enganchado, es un verdadero problema. La psicología explica esto de una manera que a mí me parece casi poética. El cerebro humano no está diseñado para recibir miles de microestímulos diarios.
Cada uno, por muy pequeño que parezca, consume parte de la energía mental que necesitas para dedicarte a tareas profundas. No es casual que después de una tarde entera en las redes sociales o simplemente trasteando con el móvil puedas llegar a sentirte más cansado que cuando has realizado un trabajo físico. Porque eso es una fatiga cognitiva real. Es el desgaste del mecanismo que te permite concentrarte, reflexionar y tener claridad. Y hay un experimento bastante conocido que lo demuestra. Cuando interrumpes una persona en medio de una tarea, aunque sea solo 2 segundos, su cerebro tarda entre 10 y 20 veces más en recuperar la atención y la concentración que tenía en un principio. Ahora imagínate esto, pero multiplicado cientos de veces más al día. No estás cansado por falta de energía, estás cansado porque te fracturan tu atención continuamente. Y entonces ocurre algo interesante, y es que cuando tu atención se fractura, tu mente busca un alivio rápido, busca estímulos todavía más inmediatos, y entramos en un ciclo adictivo sin ni siquiera ser conscientes, porque cuanto más cansado estás, más dopamina rápida necesitas para sentir que estás bien. Y cuanto más dopamina rápida consumes, menos energía mental tienes. Es un círculo vicioso. Es el sistema perfecto para que nunca tengas una real autonomía, porque la autonomía requiere foco, intención y presencia. Pero quiero que pienses algo. La mayoría de las personas jamás han experimentado su mente en silencio. No saben cómo se siente la cabeza cuando su mente está completamente libre de estímulos. Creen que estar tensos, sobresaltados o distraídos es un estado natural y lo tratan como tal, lo normalizan. Pero la verdad es que ese estado no es natural, es un estado cultural. Es el resultado de vivir en un entorno que siempre te pide algo, que siempre te exige. Un entorno que te roba la capacidad de estar contigo mismo. Y aquí es donde empieza el cambio. No con grandes decisiones, sino con pequeñas grietas de presencia. En el momento en el que crees un espacio sin estímulos, minutos, no horas, el cerebro empieza a reparar el daño. El sistema nervioso se regula, la respiración se estabiliza y aparece una claridad que no sabías que te faltaba hasta que la sientes. Y es en esa claridad cuando realmente empiezas a recuperar algo que quizás ni te habías dado cuenta que habías perdido, la capacidad de elegir. Porque cuando estás atrapado en un estímulo constante, no eliges, reaccionas. Y cuando recuperas tu atención, incluso por momentos breves, empiezas a darte cuenta de qué cosas te hacen bien y cuáles te perjudican. Y lo más sorprendente de todo es que tu energía volverá. No toda de golpe, pero sí de manera constante. Es como si cada interrupción que eliminas te devolviera un fragmento de ti. En la próxima parte vamos a hablar del cansancio emocional y mental que produce ese ritmo de vida y de cómo tu cuerpo te avisa mucho antes que tu mente. Y sobre todo de cómo puedes hacer para recuperar esa energía sin cambiar absolutamente toda tu vida. Hay un tipo de cansancio que casi todos sienten, pero muy pocos saben nombrar. No es el cansancio físico que aparece tras una dura jornada de trabajo, ni el sueño que se quita durmiendo. Es un cansancio más profundo, más silencioso, que aparece en días en los que ni siquiera has hecho nada en especial. Ese cansancio que te hace suspirar sin motivo, que te roba la ilusión de empezar cosas y que te hace desear silencio, aunque no sepas muy bien por qué. Este cansancio no viene del cuerpo, viene de la mente, de soportar demasiado tiempo un ritmo que no es el tuyo, unas expectativas que no elegiste, una sensación permanente de no llegar. La psicología lo describe como fatiga de decisión, pero es más que eso, es una fatiga existencial. Es el desgaste que produce tener que responder al mundo antes de responderte a ti mismo. La parte más dura es que te acostumbras a ese estado. Crees que es lo que toca, pero no es verdad. Ese cansancio es una señal de que tu vida está avanzando más rápido de lo que puedes procesarla, de que estás haciendo demasiadas cosas y no tienes suficiente energía emocional, de que estás sosteniendo un ritmo impuesto desde fuera y no desde dentro. Tu cuerpo sabe avisarte antes que tu mente y lo hace con pequeñas señales. Una respiración más corta, un dolor en el pecho que no es físico, esa sensación de que todo es demasiado. A veces incluso el simple hecho de levantarse de la cama
puede convertirse en un acto heroico. Y esto no es pereza ni falta de disciplina, es tu sistema nervioso diciendo: no puedo con tanto estímulo, no puedo con tanta urgencia, no puedo con tantas expectativas. Y el problema es que vivimos rodeados de mensajes que nos dicen lo contrario, que si estás cansado, no te rindas y trabajes más, que si estás estresado, te hagas más productivo, que si te sientes vacío, compres algo, que si te falta motivación, la busques fuera. Pero la verdad es que tu energía no va a volver con más exigencia. Vuelve con presencia, con pequeñas pausas, con el permiso que te das a ti mismo para bajar el ritmo sin sentirte culpable. La psicología del estrés explica algo muy importante. Lo que te está destruyendo no es el estrés en sí. Lo que te destruye es no tener espacio para recuperarte entre un estímulo y otro. Y eso es exactamente lo que nos falta hoy, espacio. Un espacio no físico, sino mental. Un espacio donde nadie te pida nada, donde no tengas que reaccionar, donde tu mente puede hacer lo que necesita de verdad para no romperse. Integrar, ordenar, soltar. Recuperar tu energía, por tanto, no empieza con grandes cambios. Empieza con el simple acto de escucharte, de darte cuenta de cuándo y en qué momentos tu respiración se acelera sin motivo, de cómo tu espalda se tensa al leer determinados mensajes, de cuándo tu mirada se pierde porque estás agotado por dentro. Esos momentos no son fallos, son avisos. Y aquí empieza algo precioso. Cuando te das cuenta de eso, tu cuerpo empieza a reaccionar. Si le das un rato de silencio, se calma. Si le das un acto de presencia real, se regula. Si le das permiso para no estar al servicio de la urgencia, recupera fuerzas. No somos máquinas. Necesitamos ritmos, necesitamos ciclos, necesitamos pausas que el sistema no te da, porque si te las diera, empezarías a ver tu vida con claridad. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurre cuando empiezas a recuperar esos espacios, cómo cambia la mente, cómo se organiza tu energía y cómo poco a poco empiezas a recuperar algo que quizás llevabas tiempo sin sentir, ese impulso interno de vivir a tu manera. Cuando empiezas a recuperar pequeñas islas de silencio en tu vida, ocurre algo muy curioso, algo que al principio puede incomodarte, que quizás te produzca un poco de ansiedad. No saber qué hacer con un rato de tu tiempo sin estímulos es una señal clara de lo que la vida moderna nos ha hecho, desconectarnos de nuestra propia capacidad de estar con nosotros mismos. Pero si continúas, si resistes el impulso de llenar esa parte otra vez con ruido, entonces tu cuerpo empezará a aflojar y tu mente también. Y lo primero que suele aparecer es la claridad, una claridad interna, como si de repente pudieras ver las cosas sin esa neblina de la urgencia, sin la presión de las notificaciones, sin esa prisa que llevas metida en la piel. Y esa claridad, ten claro que no viene de fuera, no lo provoca ningún libro, ningún gurú, ningún curso de motivación. Viene de volver a escuchar lo que tu propio cuerpo llevaba tiempo intentando decirte. A esto la psicología lo llama regulación espontánea. El sistema nervioso, cuando deja de recibir estímulos continuos, empieza a reorganizarse solo. Baja el nivel del cortisol, regula la respiración y se reduce la tensión muscular. La mente, acostumbrada a saltar de una a otra cosa a la vez, empieza a centrarse en una. Y cuando te centras en una, la energía no se dispersa, se acumula, se concentra y se fortalece. Es en este punto cuando muchas personas describen algo que se podría describir como volver a mí, un retorno al centro de ti que parecía perdido pero que siempre ha estado ahí. Y que cuando lo recuperas empiezas a notar cuáles son los ritmos reales que necesitas. No los ritmos que te impone la sociedad, sino los tuyos. Y como dije, cuando recuperas esa claridad y ese ritmo propio, empiezas a ver perfectamente qué cosas te hacen daño y qué cosas de verdad debes valorar. A veces es una conversación, a veces es una persona, a veces es un lugar o una costumbre que llevas haciendo tanto tiempo que ya ni siquiera sabes ni recuerdas por qué lo hacías. Pero cuando tienes silencio interior hay cosas que comienzan a hacerse evidentes y lo que antes parecía obligación ahora se convierte solamente en una opción. Y es aquí, en este punto, donde recuperas el criterio, donde recuperas la capacidad de priorizar, donde empiezas a hacer espacio.
No porque debas, sino porque ya no soportas el ruido innecesario. Tus decisiones empiezan a alinearse con tu intuición, no con la urgencia del entorno. Es entonces cuando tu energía cambia de calidad. Ya no es una energía nerviosa que te empuja, sino una energía tranquila que te sostiene. Una energía que no nace de la obligación, sino del deseo. Y entonces entiendes que vivir cansado no era tu estado natural, sino que era la consecuencia de vivir de espaldas a ti mismo. Que recuperar tu energía no era algo imposible, sino algo que estaba bloqueado detrás de todas las interrupciones que aceptabas como algo natural. A partir de aquí, todo lo que construyas en tu vida, tu ritmo, tu tiempo, tu trabajo, tus relaciones, van a partir de un lugar distinto, porque ya no vienes desde el agotamiento, sino de la presencia. Y esa presencia no se impone, se cultiva. Igual que una semilla que necesita oscuridad antes de brotar, tu energía necesita silencio antes de volver. En la próxima parte vamos a cerrar este viaje hablando del punto más importante de todos. ¿Qué ocurre cuando recuperas tu tiempo y tu energía de verdad? Y cómo eso cambia tu relación con lo cotidiano. Cuando empiezas a recuperar tu energía y tu tiempo, habrá algo en ti que va a cambiar de forma irremediable. No va a ser un cambio dramático, una revelación invisible, sino que va a ser algo más paulatino. Como si tu vida volviera a tener peso, textura, dirección. Como si cada cosa que haces dejara de sentirse como un deber y empiece a sentirse como una elección. Y ese matiz, aunque no lo creas, lo cambia todo. Porque la trampa del sistema no consiste solo en hacerte correr, sino en hacerte creer que no tienes alternativa, que la manera en la que vives es la única posible, que la saturación es inevitable, que la atención es algo que se desgasta porque sí. Pero cuando recuperas ese espacio mental, te vas a dar cuenta de que esa narrativa no es real. Era funcional, le servía a algo, pero no a ti. La psicología tiene una forma muy sencilla de explicarlo. Cuando una persona vuelve a sentir control interno, cuando vuelves a sentir que eres tú quien decide, aunque sean pequeñas cosas, tu motivación se reconfigura y ya no vas a actuar desde la obligación, sino desde la coherencia. Ya no te vas a mover por miedo a fallar, sino por el deseo de acercarte a algo que de verdad te importa. Esta guerra genera un tipo de energía diferente, más creativa, menos ansiosa. Y es exactamente ese tipo de energía la que el sistema teme que recuperes. Una persona que sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante deja de gastar el tiempo de su vida en cosas que no tienen sentido para ella. Y una persona que vuelve a escucharse a sí mismo es capaz incluso de cambiar su vida sin cambiar sus circunstancias. Y ese es el verdadero desafío al sistema. No rebelarse hacia afuera, sino hacia adentro. No es romper nada, es dejar de participar en todo aquello que te roba tu energía. No es declararse autosuficiente de un día para otro. Es empezar a construir tu autonomía aquí, hoy, con gestos sencillos. Porque la libertad no empieza con grandes pasos. Empieza sobre todo con la decisión de no dejar que tu atención sea un terreno abierto para cualquiera. Y cuando haces eso, empiezas a recuperar ese terreno interior. Te das cuenta de que la vida no era tan ruidosa. Lo que pasaba era que tú estabas demasiado desconectado como para escuchar tu propia voz. Y tu voz, cuando la vuelves a escuchar, suele decirte algo tan simple como así sí, así quiero vivir.